El alcalde de Guayaquil entrega en la ciudad de Quito el día de ayer al presidente de la Asamblea un documento de reformas contra delitos de muerte, violación, secuestro y robo. Esto nos alienta muchísimo porque con 8 artículos y un final que incluye su vigencia, fue presentada la Ley Orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que es el anhelo de todos. Este documento lo entregó el alcalde Jaime Nebot al presidente de la Asamblea, el señor doctor José Serrano. La propuesta está enfocada en reformar tanto el Código Orgánico Integral Penal COIP como la Ley Orgánica de Comunicación con derogatoria parcial en caso de delitos flagrantes. Hasta el Salón de Presidentes del Palacio Legislativo llegó el Pleno del Consejo Cantonal de la querida ciudad de Guayaquil para entregar la propuesta de ley que, según sus impulsores, busca endurecer sanciones en delitos de muerte, violación, secuestro y robo. Se quiso dar una muestra de unanimidad en el gesto guayaquileño y nosotros les aguardamos aquí con nuestros dos grandes exalcaldes de nuestra capital, a quienes respetamos y quienes encarnan nuestros sentimientos. Naturalmente, las preocupaciones que cunden también en la capital de la República y en todos los territorios de nuestro querido país que nos están escuchando este momento. General Paco Moncayo Gallegos, gracias por esta significativa presencia. Ex alcalde Roque Sevilla, gracias por esta significativa concurrencia a este programa de noticias que lo que busca en este tema es necesariamente relevar la intencionalidad que tienen este paquete de revisiones a un código y algunas leyes que no han estado a tono con las necesidades antidelincuenciales. Se han esmerado en garantías, muchísimos gestos legislativos. Abogado Nebot, muy buenos días. La ciudad de Quito también muy agradecida por este gesto de concurrir hasta el escenario quiteño y entregar en manos del doctor Serrano, el presidente de la Asamblea Nacional, esto que usted nos va a graficar cuando aquí en el estudio de la cadena Democracia le aguardan los oídos, la atención y seguramente el gesto solidario de preocupación de Paco Moncayo y de Roque Sevilla, nuestros dos exalcaldes. Hay muchos más, pero nos faltó tiempo para convocarlos y además creemos mucho en el general Moncayo y en Roque como fieles representantes de la quiteñidad, que están con usted, que le quieren acompañar frente a este reclamo social civilizado, democrático y apegado a leyes, apegado a las únicas facultades que tenemos los ciudadanos de sancionar a nombre de la sociedad a través de las leyes, y las leyes están mal hechas. Las leyes nos han dejado en una situación de abandono. Yo quiero que sea, antes de que explique el señor alcalde de Guayaquil el objetivo de su generoso aporte a la paz nacional, el señor general Moncayo y Roque emitan un pronunciamiento seguramente de solidaridad con este proyecto de cambio. General Moncayo, bienvenido, buenos días. Le escucha en Guayaquil
Jaime Nebot, el autor de este paquete de reformas. Buenos días. Buenos días, qué gusto estar con usted, Gonzalo, con Roque, un saludo a la distancia, un abrazo, Jaime, qué gusto estar contigo también. La verdad es que esto es lo que se espera de los alcaldes. He defendido y defiendo que la autoridad más cercana de la ciudad, el alcalde, es responsable primario de la seguridad. He defendido y defiendo que uno de los errores sustanciales de la Constitución de Montecristi fue establecer como competencia exclusiva del poder central el tema de la seguridad. El tema de la seguridad nos concierne a todos los niveles de gobierno, a todas las funciones del Estado, a la sociedad civil. Y de ahí que felicitaciones, Jaime, por esta iniciativa. Eso es lo que nos corresponde hacer a quienes estamos o estuvimos al frente de las ciudades, defender a nuestra gente, defender su seguridad, su tranquilidad, la posibilidad de trabajar sin la angustia de ver a su negocio asaltado, a sus hijos en peligro, a esa desesperación que cunde en las familias cuando no pueden vivir con la tranquilidad y seguridad que el Estado tiene la obligación de brindarles. Un abrazo a la distancia, Jaime. Agradezcamos, Roque, al alcalde guayaquileño que ya nos pasa a explicar en brevísimos instantes el contenido de las reformas nacida de la experiencia nacional, no solamente de la urbe guayaquileña, porque hemos sentido por igual las mismas circunstancias que han estado abiertas, vigentes, instaladas y de alguna manera reglamentadas equivocadamente. El señor alcalde se ha animado, viene personalmente con el pleno de su cabildo y entrega al presidente de la Asamblea, que no tiene para este momento dónde moverse, como decimos en casa. Él tiene que tramitar esta regeneración de una estructura legal muy controversial. Roque Sevilla quiere saludarle, señor alcalde Nebot. Gracias, Gonzalo. Te agradezco que nos hayas juntado a dos exalcaldes de Quito y en este caso al alcalde de Guayaquil para discutir este tema tan importante. Un saludo muy cordial a Jaime y, por cierto, a Paco. Creo que lo que está haciendo el Cabildo guayaquileño es lo acertado. En el caso de las leyes que fueron emitidas últimamente, ha habido un verdadero abuso del principio de las garantías ciudadanas. Y creo que lo que está proponiendo Jaime y el Cabildo de Guayaquil es justamente ajustar lo que sería lo incorrecto. Esto es que, basado en un principio de respeto a las garantías ciudadanas y humanas, los verdaderos delincuentes estén libres y por tanto el riesgo a la ciudadanía sea muy alto. Las medidas, y he leído con detenimiento la propuesta de Jaime, las medidas son acertadas a mi modo de ver y después podemos analizar más en detalle, pero Jaime, te quiero felicitar por la iniciativa que has tenido y que creo que nos representas a todos los ecuatorianos, no solo a los guayaquileños, en esta propuesta. Sí, es su voz representativa del sentir ecuatoriano, señor alcalde de Guayaquil, la que vamos a escuchar. ¿Por qué determinó estos cambios, habiendo más necesidades de una normatividad más atinada para los tiempos? No es un acto represivo ni cosa por el estilo. No pueden acusar esta percepción que tienen nuestros alcaldes de todo el país frente a la delincuencia que se ha extendido con prácticas inimaginables y ha logrado que una débil estructura legal de control incluso hayan permitido la estructuración de organizaciones mafiosas peligrosísimas que tienen que ver incluso
con los últimos asesinatos escenificados precisamente en su ciudad, y esto debe haberle preocupado de última hora con mayor intensidad. Abogado Nebot, le escucha Quito, le escuchamos en toda la sierra, y entiendo que a través de nuestra señal digital lo están escuchando en el exterior nuestros paisanos que escuchan y ven este programa. Buenos días, señor alcalde de Guayaquil, y gracias también de nuestra parte y de mi audiencia. Buenos días, muy cordial, Gonzalo, a usted y a todos los que hacen y escuchan ampliamente Radio Democracia en el exterior, en Ecuador, en Quito especialmente. Muy buenos días y muy cordiales también a dos distinguidos y apreciados amigos, a Paco Moncayo y a Roque Sevilla. Realmente no hay nada que felicitar ni nada que agradecer. A mí me alegra mucho concordar también con las expresiones de fondo, tanto suyas como de 12, repito, distinguidos exalcaldes, exitosos exalcaldes de la ciudad de Quito. La seguridad es muy lata, y no es el momento, lo podemos hacer más adelante para ser breve en mi respuesta, de analizar esa amplitud de la seguridad. Pero si usted le pregunta a la gente de cualquier ciudad del país y de cualquier condición económica y social, ¿por qué se sienten inseguros?, le dirán con una abrumadora mayoría: porque nos matan, nos secuestran, nos violan y nos roban. Esos son los 4 delitos que más preocupan al ciudadano. ¿Y cuál es el motivo de la indignación frente a lo que sucede? Fundamentalmente la rapidez insultante con que los reos, después de ser capturados por la policía, se entregan a la justicia y en pocos días, hay veces pocas semanas, están nuevamente delinquiendo. Si usted analiza la inmensa mayoría de este tipo de delitos, verá como antecedentes que el acusado tiene 2, 5, 15, 20, conozco casos hasta de 25 prisiones y libertades. Y eso no puede continuar. De manera que, en síntesis, este proyecto, que podemos analizar con la extensión que ustedes deseen, no es una reforma integral al COIP, porque por experiencia, y lo sabemos quienes hemos sido legisladores, estas grandes reformas y compilaciones no pasan con la rapidez que la situación amerita frente a esta situación de inseguridad, reflexionando que la seguridad es el primer deber del Estado, que no lo cumple, y el primer derecho del ciudadano, que no lo tiene. Esto se refiere al ámbito de los delitos de muerte, violación, secuestro y robo. Y no tienen como fundamento endurecer las penas, como fundamento especial. Sí, en el proyecto hay una corrección respecto de las penas, especialmente de las mujeres, respecto a los delitos contra las mujeres, que sufren una discriminación vergonzosa porque no guardan relación con las que se imponen a los hombres, por citar una situación. Realmente el meollo del tema es que procedimientos como, por ejemplo, el llamado procedimiento abreviado, situaciones como que los fiscales se abstengan de acusar no por falta de mérito, sino por falta de logística, diciendo que no tienen apoyo, que no tienen tiempo, que se aplique sí el derecho constitucional de poder garantizar el cambio de la prisión preventiva por una medida cautelar distinta, y debe ser una simple concurrencia ante un juez, pero en casos que se trate de la primera vez que se comete un delito, que no sea un delito atroz, pero es absurdo que un individuo que tiene ya procesos en curso o que ha sido antes condenado, por ejemplo, por violación, resulte que a la 4ª vez se le vuelve a poner en vigencia una visita a un juez y a quitarle de por medio la prisión preventiva. Y lo mismo la caducidad
también está en la Constitución que por el simple paso del tiempo, así en 6 meses, y sabemos que eso no ocurre sino por excepción, hay sentencia en un delito de prisión, no sucede nada. Pero si no la hay, el delincuente sale libre. Y lo mismo si hay sentencia, no hay sentencia en un delito de reclusión en 1 año. Estamos proponiendo que por el paso del tiempo simplemente, si bien hay que cumplir con la norma constitucional, que no cabe presentar una reforma en estos momentos, pues sería eterno. Entonces, en ese caso, el juez esté obligado en la autocabeza de proceso de volver a poner la prisión preventiva. Y por último, hay una disposición que creemos que en el caso de delitos flagrantes, delitos atroces, debe ser eliminada, que es, por ejemplo, en caso de una violación de una menor, proteger el rostro del delincuente. Y todo lo contrario, en ese tipo de casos se debe divulgar el rostro del delincuente, porque también la experiencia nos enseña que esos violadores en serie siguen, sobre todo con leyes prodelincuenciales muy campantes, y mientras menos se los conozca o se los desconozca, pues en más peligro ponemos a los miembros de la sociedad. Y para terminar, no es que nos hemos trasladado el alcalde y el consejo por algún aspecto de solemnidad, ni mucho menos, ni este es tampoco un mérito del alcalde de Guayaquil. Yo coincido con lo que han expresado los señores exalcaldes, querido amigo Paco y Roque, que conocen de la temática de seguridad y cómo debió ser, ni siquiera lo estamos analizando en este momento, pero realmente queríamos destacar la unanimidad que hubo y hay en estos casos entre las concejalas y los concejales del Cantón Guayaquil. Si bien nosotros tenemos una mayoría, esto no se resuelve por mayoría, se resuelve por unanimidad. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la vida de la gente, de los bienes de la gente en segundo lugar, que se adquieren con esfuerzo, cuando se trata de la familia, no caben diferencias de orden político, de orden ideológico, de números ni de colores, porque tiene que haber, como quiere la ciudadanía, una acción conjunta en contra de estas barbaridades. Y por eso vino el Consejo en Pleno, para demostrar, eso sí, que es posible actuar de esa manera, y que esperamos que este proyecto sea no solo multipartidista como tiene que ser, sino de envergadura nacional, y que se responda con rapidez a esta inquietud, que por supuesto puede ser perfectible, puede ser mejorada, pero que no puede desconocerse que las cosas han llegado a un límite donde se necesita una acción unitaria, nacional y rápida. ¿Usted podría graficarnos sus sentimientos propios, digamos, o fruto de una indignación que usted ha constatado es general en toda la nación ecuatoriana por actos de violación, por muertes, por robos y especialmente también por secuestros que tienen epílogos trágicos, vergonzantes para la sociedad ecuatoriana y duros para asimilar en los sentimientos del resto de ecuatorianos? Esto, ¿cómo inventarió, por así decirlo, señor alcalde, que esto de la violación, la muerte, el robo y el secuestro requieren de alguna manera propuestas con aportes significativos para el futuro de la paz social, y que nosotros vamos a tomar muy en cuenta este gesto guayaquileño para asociarnos en el empeño? ¿Que pasa a endurecer penas exclusivamente o gestar precedentes que usted los destaque con mayor contundencia, si es tan amable? A ver, la indignación de la gente, el reclamo de la gente en centrarnos en estos 4 delitos, obedece a nuestras continuas y permanentes visitas y contacto con la gente de toda condición en la calle, pero también a sondeos serios para cuantificar y ratificar esa impresión que uno tiene cuando conversa con las personas. Yo lo decía antes, la seguridad es muy lata, pero estos 4 delitos
son los que tienen a la gente sumamente nerviosa e inquieta. Cuando usted tiene un hijo, una hija, un familiar que no llega a su casa en hora normal, usted no está pensando en la gama inmensa de delitos que existen, sino en que ese familiar no lo hayan matado, secuestrado, violado o robado. Eso centró nuestra preocupación en esos delitos. Y por otro lado, mire, la delincuencia, como lo sabemos todos, tiene muchas causas, muchas. Pobreza, falta de educación, falta de formación. Es sorprendente hoy día como la ética, por ejemplo, es igual que la lógica, ha sido marginada del pensum de estudios. Creo que usted, Paco, Roque y muchísima gente de cierta edad que nos oye, estudiamos eso, es parte de nuestra formación, que mucha gente después de haberlo estudiado y conocido no lo aplica o practique es otra cosa, pero ahora hay personas que ni siquiera conocen el tema. No hay ni habrá seguridad si hay leyes prodelincuenciales como estas. ¿De qué sirve el esfuerzo? Yo no desconozco, quiero ser claro, ninguna iniciativa individual o colectiva que se haya hecho para mejorar el tema de la seguridad. ¿Cómo voy a desconocer la acción muchas veces eficaz de la Policía Nacional y hasta de las Fuerzas Armadas? Pero ¿de qué sirve que se capture al delincuente y ahí acaba la función, por ejemplo, la Policía Nacional? Si se lo entrega a la justicia y resulta que cosa rara en este país es la ley. La ley, sí, hay malos jueces y malos fiscales, pero también hay gente honesta y seria en la función judicial, en las fiscalías y en la judicatura. Pero la ley alcahuetea al delincuente, porque todas estas disposiciones están en la ley. Yo no sé con qué intención, desconocimiento realmente fueron colocadas en la ley. Bueno, es hora de que se cambien y eso es lo que nos mueve a hacerlo. Si no se erogan estas leyes, ¿cómo puede haber seguridad? Si no hay una política de Estado en materia de seguridad, no una política de ministro, una política de gobierno, no, de Estado. ¿Y cómo se define eso? La definición no es mía. La política de Estado es cuando se aplican todas las medidas, no algunas, que hay que tomar. Cuando se hace sin excluir a nadie y peor a las autoridades de esa toma de medidas y de esas acciones, con todo el dinero que se requiere, de manera permanente, con coordinación diaria, con veedurías independientes y con rendición de cuentas periódicas. Si no hay esa política nacional, esa política de Estado, y a eso usted le añade leyes prodelincuenciales que en vez de beneficiar a las víctimas, benefician a los victimarios, bueno, la situación es muy grave y no es en Guayaquil, es en todo el Ecuador. Es en todo el Ecuador. En las ciudades más grandes arrecia más el tema porque son ciudades con mayor movimiento económico, etcétera, y tienen ciertos atractivos que tienen ese tipo de comunidades para cierto tipo de delincuencia, especialmente este que estamos comentando. General Moncayo, señor economista Sevilla, es alcalde de la ilustre capital. El modelo político vigente y ha instaurado, que ha dado frutos buenos y frutos malos durante estos últimos 11 años, General Moncayo, Roque, respetable alcalde de Guayaquil, reclamará ya mismo que son garantías y que son espacios que gestan las normas por efecto de la desocupación para amparar, digamos, circunstancias propias de un sistema descompuesto, también inequitativo, injusto, falto de todo. Y entonces justifican determinadas libertades y garantías, las garantías a los ciudadanos, y como dice el líder guayaquileño, no para la mayoría, que somos los ciudadanos que tenemos que convivir
con estos resortes que han generado concepciones ideologizadas más que legales, fruto de experiencias en otros países y en otras sociedades que han logrado por lo menos controlar lo que por efectos de injusticias, inequidades y subempleo, falta de ocupación y de inversiones inclusive hacia las poblaciones que quieren trabajar honorablemente, se han dedicado a estas tareas. El problema es que la proyección va en incremento. Y entonces las barriadas populares de nuestras grandes urbes, de nuestras grandes ciudades en el Ecuador y hasta de las pequeñas, en las pequeñas parroquias de nuestro territorio, se ven cuadros dramáticos de una descomposición por efecto de la drogadicción y las malas amistades y las mafias que están ahí prestas, digamos, a reclutar a nuestra gente joven, a nuestros niños, a enseñarles estos oficios malignos para el resto de los ciudadanos, ¿no? Yo ubico así la circunstancia, puede ser que equivocadamente o con mucha carga también de carácter ideológico por mi propia formación, y soy honesto y pido disculpas porque puedo estar equivocado. ¿Quiénes son los equivocados? Sería la pregunta. Y cómo las normas que busca reestructurar o replantear el alcalde de Guayaquil van a insertarse con realidad y con certeza en el cuerpo social ecuatoriano de estos días. Mire, Gonzalo, esta es una respuesta oportuna y referida a temas que duelen a toda la sociedad. Pero le voy a decir, si hemos tenido una década perdida en muchos aspectos, en seguridad, esta ha sido la década perdida. El señor presidente Lenín Moreno me pidió que le diga recomendaciones de mi plan de gobierno que le podrían ser útiles. Por ejemplo, el lunes anterior habló ya de la única manera de generar los empleos, no abstractamente. Cuando le dije que más del 60% de ecuatorianos no tiene agua potable y alcantarillado, que aquí en Quito la mejor forma de generar empleo fue llegar con esos servicios a todas las personas. Ya dijo que a través de los servicios básicos va a generar empleo. Pero le preparé un estudio de 100 páginas sobre el tema de seguridad. Hasta ahora no hay un ministro que me haya llamado a preguntar, oiga, general, ¿y a qué se debe estas recomendaciones? Recomendaciones que estaban recogidas de la experiencia en la alcaldía. Estaban recogidas no de la experiencia de la alcaldía de Quito solamente, de la de Medellín, de la de Bogotá, o sea, experiencia que se había recogido y que había puesto a determinadas ciudades como un ejemplo en el manejo del tema de la seguridad. Aquí en el Ecuador, la alcaldía de Jaime Nebot, en Loja, la de Cuenca, la de Quito, comenzamos a trabajar en serio por la seguridad ciudadana. Sobre la base de esa experiencia, cuando fui asambleísta, presenté el proyecto de ley de seguridad ciudadana. Hasta ahora duerme ese proyecto, por no ser, pues, presentado por ellos. No, pero sí, sacaron una ley de seguridad ciudadana. ¿Saben qué era la ley de seguridad ciudadana que sacaron? La ley orgánica de la Policía Nacional, que así se ha llamado siempre. La ley de personal de la Policía Militar, que así se ha llamado siempre. Y el famoso libro 3, pues, para tener fuerzas civiles al mando del presidente para que se haga en el Ecuador lo que vemos que se hace en Venezuela. Eso es seguridad ciudadana, ha sido seguridad ciudadana para este gobierno. El tema de la seguridad ciudadana es amplísimo. Bien, dice Jaime, es lato, es amplio, se refiere a todas las formas de violencia. Y es falso, hay estudios grandes. Mire, aquí tenemos una biblioteca que produjimos con el aplauso durante
mi gestión con los mejores expertos en los temas de seguridad ciudadana. Es falso que la pobreza o que los pobres tengan que ser delincuentes, eso no es así. Es falso también que por ser pobre un país la delincuencia prolifera. Entonces querría decir que en los Estados Unidos no veríamos todos los días los espectáculos de delincuencia sofisticada. Necesitamos urgentemente una ley de seguridad ciudadana. Aquí en Quito, para que no pase lo que bien explica Jaime, logramos crear el Consejo Metropolitano de Seguridad. Una vez al mes nos sentábamos. El alcalde, que no era autoridad, sino moral. Delegado de la Fiscalía, normalmente el fiscal de Pichincha, normalmente el presidente de la Corte Provincial, representante de la policía, representante del Ministerio de Gobierno, representante del sistema de rehabilitación social, del ejército, de la ciudadanía, para debatir el tema de seguridad. Teníamos el observatorio y aprendimos de Bogotá. El observatorio no puede ser del fiscal, no puede ser de la policía, porque se maquillan los resultados y nos hacen creer que este es el país más seguro del mundo. Tiene que ser de la sociedad civil, observatorios independientes. Entonces pasaba esto, el policía decía, pero si yo les atrapo a los ladrones y al día siguiente se van, pero ahí estaba pues el fiscal, ahí estaba el juez, tenían que responder. Nosotros hemos propuesto una ley en la cual se unan todos los sectores, todos los niveles de gobierno, todas las funciones del Estado y la sociedad civil para enfrentar que es un tema crucial para el Ecuador. Entonces, sería de pedirle pues al Congreso que recupere esos proyectos, no los abandone, porque en efecto, y esto es lo que nos preocupa a todos, la sociedad está asustada, está desesperada porque no se siente protegida por el Estado. Roque Sevilla. A ver, yo quisiera contribuir con ideas adicionales, estando totalmente de acuerdo con lo que Paco y Jaime acaban de mencionar. Primero, me parece absolutamente acertado el tratar de controlar, como dije ya, el abuso del sistema de garantías. Las garantías tienen que existir, eso es absolutamente necesario, pero el abuso y la triquiñuela alrededor de la garantía es que hace que delincuentes que están fichados, delincuentes que sabemos que están allí, anden libres, continuando con sus fechorías. Yo creo que lo que acaba de proponer Jaime y el Consejo guayaquileño es atacar exactamente a eso. Y de lo que se trata en ese esfuerzo del Consejo guayaquileño es de hacer lo que en el sector privado hacemos todo el tiempo, que es el mejoramiento continuo. Hacen una propuesta de una ley que tiene algunos factores positivos y muchos defectos. Bueno, vamos ajustando esa ley para que funcione realmente. Así que ese sería el primer elemento que me parece fundamental. Hay una serie de hechos que Paco acaba de mencionar y que son importantes, como es la coordinación. Eso de tener un comité especial de seguridad en cada ciudad donde se convoquen a los que participan en el control es una contribución elemental de buena administración de justicia. Así que eso sería muy bueno. Pero quiero dar un pasito más allá. Y es que supongamos que todo lo que se ha propuesto ahora funciona. Lo siguiente es qué hacemos con el preso. Porque el preso, después de cumplir su condena, va a salir nuevamente y lamentablemente las cárceles son más bien unos doctorados en delincuencia. Sí. Entonces, lo que hay que tratar de cambiar es también eso. Y no hay cómo dejar de hacer esa parte también como un elemento de mejoramiento continuo. Y allí quiero recordar, y lo hago con mucha alegría y emoción, a dos personas que trabajaron fuertemente en esto. Mi padre, Juan Sevilla Salgado,
y Jorge Crespo Toral, Claro. que juntos durante 20 años En las cárceles. manejaron la confraternidad carcelaria. Así es. Y lo que hacían es tratar de buscar métodos que fueron calificados como excelentes en varios foros internacionales de cómo lograr que el que está preso vaya cambiando de actitud, tenga una oportunidad cuando salga de tener una profesión, carpintero, plomero, o puede ser inclusive abogado, lo que sea, que tenga una oportunidad de estudiar, una oportunidad de mejorar la parte ética y moral, y que además la sociedad le pueda acoger cuando salga de la cárcel. Porque el problema es que el que ha estado en la cárcel tiene un currículum fatal, pues. Usted que ha hecho los últimos 5 años de estar en la cárcel, bueno, nadie le va a contratar. Entonces, el tratar de hacer eso es un paso fundamental. Y complemento con una experiencia que tuve yo como alcalde en Quito. Cuando estaba de alcalde, varios barrios tenían problemas de inseguridad muy grandes. Bueno, recuerdo, uno de ellos era la Colmena Alta. Y dije, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Y hicimos un estudio de qué parte de la población de la Colmena Alta eran los delincuentes de ese barrio. Y los identificamos. No habían sido tomados presos, era delincuencia menor, pero que provocaba un estado de ansiedad y de inquietud a la población de ese barrio muy grave. Bueno, dijimos, vamos a buscarlos y vamos a atenderles a ellos primero. Y yo me reuní con los delincuentes y les dije, bueno, hagamos una cosa. Primero conversamos, vimos que eran desadaptados en el sentido que la propia comunidad no les recogía. Ellos no se sentían identificados con el barrio ni con la ciudad. Les dimos a ellos primero el trabajo y comenzamos a pintar todos los pasos a desnivel con esos elementos. Bueno, es impresionante cómo se recuperó la situación. Ellos dejaron de ser delincuentes y después eran dirigentes barriales. Más bien vieron que la transformación era positiva. Quiero mencionar estos dos otros elementos porque no solo es tomarlos presos y condenarlos y llevarlos a la cárcel y por tanto excluirlos de la sociedad, sino también es ver cómo se incorpora esa comunidad dentro de la sociedad. Así que yo diría, es muy bueno lo que Jaime y el Consejo ha hecho, pero no dejemos de hacer las otras cosas y no nos quedemos solo con darles unas super garantías a los ciudadanos que pueden ser abusadas, sino más bien veamos todas las etapas de la delincuencia para resolverlas efectivamente en una sociedad que entiende al ser humano y como elemento de la misma. Proponente, alcalde de Guayaquil, con esto terminamos. ¿Qué podríamos nosotros copiar, asimilar de lo hecho en Guayaquil, especialmente en esta conexión entre la ley, las autoridades que nos representan a los ciudadanos y los grupos sociales marginados que caen en el nicho de la delincuencia? No solo anecdóticamente, sino resultados concretos de alguna fórmula que ha utilizado en tantos años el liderazgo negocista en el puerto principal, nos podría transmitir para que el resto de alcaldes de nuestro país traten de asimilar, digamos, como experiencias positivas de su parte, Jaime? Gonzalo, el sentido común no se copia, se aplica. Mire usted, ni Paco, ni Roque, ni yo nos hemos reunido previamente para tener esta conversación y esta coincidencia. El sentido común, esa experiencia de solidaridad, no hay nada que copiar. Mire, estos dos queridos y distinguidos amigos acaban de decir cosas muy sensatas con las que yo concuerdo plenamente. Roque dice, esto es llamado garantismo,
no puede llegar al extremo de garantizar los derechos humanos de los delincuentes, que los tienen. Quiero ser claro en esto. El delincuente tiene derechos humanos, y uno de los más importantes derechos humanos es, como ha dicho Roque, el derecho a la rehabilitación. Pero la impunidad no es un derecho humano del delincuente, pues. Y alcahuetear la impunidad es atentar contra los derechos humanos de la sociedad, que no tiene por qué soportar los efectos de las causas que, repito, son muchas, de la delincuencia. Eso es fundamental. Y la presunción de inocencia, que hay que respetarla por lógica y por derecho, tiene que ser aparejada a algo que nunca nombran los llamados garantistas, y que la Constitución lo dice: es el derecho de las víctimas a obtener justicia. Pues es que ambas cosas no se contradicen. De manera que, por resumir de alguna manera la coincidencia con Roque, así lo hago. En cuanto a lo que ha dicho Paco, yo me acuerdo cuando los dos iniciamos nuestro primer periodo de la alcaldía el año 2000. Lo que él ha relatado fue lo primero que hicimos. Lo primero que hicimos. Eso es lo que yo decía, parte de esa política de Estado en materia de seguridad. Todas las acciones entre todos los que podíamos actuar, debidamente coordinados, con dinero, con permanencia, con veeduría independiente, con rendición de cuentas periódicos, no con invasión de competencias. Como Paco lo ha dicho, era una coordinación. No es que el alcalde asumía las funciones de juez o de fiscal o de policía o de gobernador, no, cada uno hacía lo suyo, la suma era la que representaba lo positivo y avanzamos. Yo me acuerdo, Paco trajo un par de expertos en seguridad. Yo traje aquí a Bratton, que trabajó con Giuliani, y luego Paco mencionaba hoy día a Bogotá y a Medellín. Qué buenos ejemplos. En su momento eran ciudades rojas, no de color político, sino de delincuencia. Sangre. Y un individuo que se llama Hugo Acero fue quien, un experto colombiano en seguridad, sin atentar contra los derechos humanos, ni mucho menos, ayudó a limpiar esas ciudades. Nosotros lo trajimos aquí. Estuvo aquí, estuvo en Guayaquil, estuvo en Quito. Y ese trabajo, que rodó bastante bien, en enero del año 2008, si mal no recuerdo, Paco, fue cuando el gobierno nacional dijo: no, señores, fuera la empresa privada que colaboraba, fuera estos planes de seguridad que están interfiriendo, no queremos la ayuda. Bueno, yo creo que el país puede analizar qué sucedió. Primero, se fueron contra las corporaciones de seguridad ciudadana que nosotros creamos. Las combatieron durante mucho tiempo. Después acabaron copiándolas. Pero no simplemente hay que copiar ni que construir. Hay que hacer que las cosas funcionen. Y simplemente aquí no hay nada que copiar. Aquí hay mucho que hacer. Y repito, no es difícil cuando se aplica con responsabilidad el sentido común, la experiencia, cuando se logra en el seno de las instituciones, más allá de las diferencias políticas que van a haber toda la vida ideológica, y que de paso son sanas mientras cada cual piense como piense, pero hay cosas en las que no se puede discrepar. Pues, ¿quién puede estar de acuerdo con que se le den garantías no propias de los derechos humanos, limitados al caso a un violador en serie de menores de edad? También vamos a cambiarle la prisión preventiva por una visita a un juez, a un reincidente en esa materia. Son cosas de sentido común que realmente hay que aplicarlas. Y miren, aquí estaba leyendo el diario El Universo. En la Comisión de Justicia, doña Marcela Aguiñaga dice: propuesta de Nebot no tendrá un trato especial. Primero, no es mi propuesta, esta es una propuesta ciudadana suscrita por los 4 miembros de Alianza País que existen en el Consejo de Guayaquil. No sé si serán morenistas o correístas, y no se lo he preguntado nunca, ni creo que interese para estos fines. Segundo, yo no requiero ningún trato especial. Lo que tiene
tiene que haber es una priorización respecto de los proyectos que se tratan. No es lo mismo tratar la ley A que la ley que tiende que no se atente contra la vida y los bienes de los ciudadanos. Entonces, estas son las cosas a las que tenemos que despojarnos. Porque si una iniciativa viene de un adversario, pero hace bien al pueblo, tenemos que madurar y aprender de que debe ser apoyada sin reservas, y eso no implica coincidencia en aquello que no coincidimos. Y si viene de un amigo, de un coidiario, una propuesta inconveniente a los intereses de los ecuatorianos, tenemos que aprender a decir que no, manteniendo las coincidencias en lo que quepa. Yo creo que aquí no hay que buscar la solución a lo que pasa en el país en los detalles, hay que buscarla en los conceptos. Hay que buscarla en los conceptos. Si no hay ciudadanos responsables, si no hay ciudadanos éticos, si no hay ciudadanos que se preocupan por estudiar, por aprender, si no hay ciudadanos solidarios, si no hay ciudadanos justos, si no hay ciudadanos con experiencia, no solamente en la calle, sino también en la función pública, con todos los errores que se puedan cometer y eso se cometen, mientras los aciertos sean superiores, eso es lo que cuenta. Un respetable alcalde Nebot, exalcalde, señor general Paco Moncayo, exalcalde Roque Sevilla, a nombre de la ciudadanía les agradecemos. Y está María Cristina, mi noble nieta, estuvo en la calle ayer, me parece, ¿no? Estuvo y preguntaron sobre la iniciativa del alcalde porteño, la consecuencia que deben tener el resto de autoridades municipales en todas las ciudades ecuatorianas. Y bueno, en el escenario capitalino así comentó la gente. María Cristina, cuéntanos. Nos encontramos en las calles de la ciudad de Quito realizando preguntas a los ciudadanos respecto al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana que fue planteado por el alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, ante la Asamblea Nacional. Estas fueron algunas de sus respuestas. Todo lo que dijo el alcalde Nebot estoy de acuerdo, porque simplemente la cara hay que verles para cuidarnos de los ladrones. Tienen que ser todas las personas que hacen algo malo o están delinquiendo o haciendo cosas, tienen que ser, o sea, tienen que pagar por lo que están haciendo, ¿no? Entonces ya estuvimos 10 años que era muy permisiva la ley, que permitía que las personas entren a la cárcel y salgan por las mismas, y entonces yo creo que todas estas reformas están perfecto, parece muy bien. Y yo estoy de acuerdo en que se debería ver el rostro de los delincuentes para que uno tener más cuidado y ver y ayudar con la seguridad de nosotros. Es necesario que la ley se reforme, pero no así tampoco de que entren, se queden toda la vida ahí, no. Yo más bien debo pensar que deben haber algunos planes de mejorar la situación de vida de la gente, porque si se quedan ahí adentro, no creo que cambie su estilo de vida. Entonces, eso ya es un asunto muy minucioso, de mucho discernimiento, y ver de pronto el mal desde la raíz, porque no creo que se mejore con darles una pena más grande o que se les vea la cara. Que le muestren los rostros, sí estoy de acuerdo, la verdad, porque me parece que debería ser de conocimiento ciudadano. Y en la pena creo que sí se debería reducir un poco, pero no tanto como de 5 a 2 años, sino tal vez un año y medio o algo así. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia.